Ya. Muchachos, ahora sí, perdón por toda la demora. Nosotros toda la carrera trabajamos con MIR, entonces no estamos tan acostumbrados al asunto. Pues bueno, mucho gusto, yo soy José Muñoz, yo soy estudiante de último semestre de Ingeniería Ambiental y cuando nos llegamos al último semestre escogí una modalidad de práctica académica. Yo escogí trabajo de grado por el interés pues como que yo tenía con estos temas. Entonces, pues ahí me escribí como a contar un poco de lo que fue este trabajo de grado, pues de cómo lo hicimos y de cómo lo que encontramos en estos 6 meses. Entonces, mi trabajo de grado fue una caracterización atmosférica y un evento extremo de precipitación que pasó en el Valle de Aburrá en enero de 2023. Pero antes de contarles cómo lo hice y qué fue lo que encontramos, pues les quería poner un poco de contexto. Acá pueden ver ustedes todo el Valle de Aburrá. Este es un mapa topográfico. Entonces, acá en el Valle de Aburrá tenemos una serie de situaciones que pueden ser problemáticas cuando hay eventos de precipitación. La primera es una topografía compleja. Entonces, hay cambios de altitud en distancias muy cortas que son muy marcados esos cambios de altitud. Y eso sumado a que gran parte del territorio del Valle de Aburrá está urbanizado, eso causa pues como que se impermeabilice como toda la zona de las laderas y la zona central. Entonces cuando llueve, cuando hay un evento de precipitación, el agua que cae en las laderas llega mucho más rápido a las zonas bajas y eso causa este tipo de situaciones. Entonces el evento que yo escogí para estudiar ocurre el 14 de enero del 2023 y ese evento pues lo escogimos por la magnitud que tuvo y como por los daños que causó. Ese día se reportaron más de 20 heridos por vientos que dañaron estructuras de la zona de Parques del Río. Y ese día, pues como la tragedia de la noche fue que en este deprimido, el deprimido de los músicos, no sé si lo ubican, hubo pues como una pareja que falleció a causa de esta inundación en este deprimido. Entonces, ya después como de escoger el evento que queríamos caracterizar, pues ahora sí les voy a contar cómo lo hicimos. Ayer estamos en el cine, lo que pasa es que la gente se metió en el carro del divino y la presión del agua es un carro limitado, que no podemos quebrar el vidrio. La presión del agua, que es mucha, que el agua pesa mucho, impidió que abrieran las puertas del carro, se abrieron agua todo funciona. Sí, me llaman, es en el cubo de esa clave. Entonces, bueno, ahora sí les voy a contar pues cómo lo hicimos. Entonces, primero, ya pasando pues dentro de los objetivos, lo vamos contando los resultados. Es que primero que sí queríamos saber cómo fue la magnitud del evento. Entonces uno, ¿cómo va a saber qué tan extremo fue el evento? Entonces cogimos el CIATA, se los han mencionado, pero No sé si hemos hablado del cielo, tal vez no. no, bueno, el sistema central de la ciudad tiene pluviómetros que están ubicados como a lo largo de la ciudad y estos pluviómetros, bueno, estas estaciones recogen datos de precipitación en formato horario. Todo lo que hicimos en este trabajo de grado se procesó, se manejó en Python. Entonces, cogimos los datos de precipitación, los acomodamos como en acumulados mensuales y los promediamos para todo ese periodo de tiempo y sacamos primero la caracterización de la climatología de la precipitación acá en el Valle de Aburrá. Entonces nos da que en promedio, hablando de promedios, acá en el Valle de Aburrá, esto lo van a ver en toda la carrera, esta gráfica, esa figura la van a ver en toda la carrera. Tenemos 2 temporadas más lluviosa y tenemos 2 temporadas más secas. Si recuerdan el evento, ¿en qué mes fue? Enero. En enero. Entonces, enero hace parte del trimestre más seco del Valle de Aburrá. Entonces, tenemos un evento que ocurrió en los meses más secos y ahora, entonces, ya con los mismos datos de Ciata, los agrupamos ya en escala horaria y sacamos un ciclo diurno de la precipitación. ¿Esto para qué lo queremos hacer? Como para entender a qué hora suele llover acá en Medellín o en el Valle de Aburrá en general, perdón. Entonces, encontramos que más. Aquí la llueve más. En la noche, por la noche, sí. Eso puede fluctuar dependiendo del mes del año, pero en promedio, están las 2 horas. Y en la noche, como a primeras horas de la madrugada. Entonces, tenemos un evento que ocurre en el trimestre más seco, pero que ocurre rango de horas que esperábamos, porque el evento empezó a las 3 de la tarde y terminó a esto después de las 8 de la noche. Entonces, ahí vamos como conociendo un poco el evento. Entonces, ya pasando como los promedios y la escala climatológica del evento, ya les voy a contar un poco
de lo que encontramos específicamente del día del evento. Acá tenemos dos bases de datos, una es la decía que les contaba, que se refiere como a la ubicación de las estadísticas a lo largo del valle, y esto que ven acá son una red satelital que nos mide la precipitación. Entonces, ¿por qué utilizamos las dos? La red satelital GPM nos da pues como una mirada más espacial de cómo fue la precipitación ese día. Las redes satelitales lo que hacen es que dividen el mundo en cuadritos, en celdas, y a cada celda le asignan un valor de precipitación según las mediciones que ellos hacen. Entonces, eso nos da una mirada más espacial. Y si ustedes ven acá los puntos de Seattle, estos nos sirven más porque nos dan una mejor mirada de la magnitud del evento. Entonces, acá que encontramos que el evento tuvo acumulados significativos en el sureste del valle, en el centro y en el occidente. Pero si yo hubiera utilizado lo que son las estaciones de Seattle, tendría una mirada muy pobre del evento. Sin embargo, acá la estación de Seattle me muestra que en el dependiente de los músicos hay una estación ahí, la que les mostré, tuvimos acumulados de 40 milímetros en una hora. Y en el día fueron acumulados que fueron unos 80 milímetros. Y eso ocurrió entre 5 o 6 horas. Entonces, si recuerdan la Esas son, diapositiva pasada, perdón, Juan, esas son cifras con las que ustedes tienen que empezar a familiarizar, ¿cierto? O sea, 40 milímetros en una hora es un aguacero fuerte. Y 80 milímetros en cuántas en horas. 6 horas. Imagínense. Entonces, como para que te pongan un poquito en contexto de la magnitud, miren que acá, en promedio, para las mismas estaciones, tenemos que el promedio de todo el mes son 80 milímetros, un poco más y un poco menos. Y ese día llovió todo lo que llovió un poco más de lo que llovió en promedio para las mismas estaciones, lo cual nos muestra pues como que la magnitud del evento sí fue alta. En unas horas llovió lo que normalmente llueve. Imagínense eso. Entonces, bueno, ya de ahí entendimos la magnitud del evento, donde en partes llovió y utilizamos otra base de datos para saber, como digamos, de dónde salió el evento y hacia dónde se dirigió. Eso lo utilizamos con temperatura de brillo. La temperatura de brillo es una variable atmosférica que nos dice cómo está, pues que nos mide la temperatura al tope de las nubes. Entonces, como de manera sencilla, entre la temperatura sea más baja que refleje el radar, significa que la nube es más profunda. Y si la nube es más profunda, entonces es más probable que esté lloviendo y que esté lloviendo más intenso. Entonces, por ejemplo, vemos acá, a mediodía tenemos frecuencia de nubes y por acá, a esto de las 3 4 empieza a formarse el sistema acá al sureste del valle, donde veíamos los primeros acumulados y vemos cómo se va, pues, cómo se va transportando por el centro, por el centro, por el centro y el sur, y cómo sale por el occidente, lo que coincide como con los acumulados que veíamos en la figura pasada. Entonces, digamos, ya tenemos del evento, pues vamos a armar un rompecabezas, ya tenemos la magnitud, dónde ocurrió, desde dónde surgió y hacia dónde se transportó. Entonces, ya después de caracterizar el evento como un evento extremo, entonces ya lo que queríamos hacer en el tramo de grado era como, bueno, ¿cómo surgió el evento? Pues, ¿qué variables o cómo se comportó la atmósfera para que el evento surgiera? Y ahí es donde vamos al objetivo 2, y utilizamos datos de reanálisis, que son datos como de mediciones de diferentes. Hay muchas variables atmosféricas que están como disponibles en este reanálisis, pero pues no todas son como necesariamente relevantes como para el estudio. Entonces acá nosotros encontramos varias que son la capa precipitable, entonces esto nos refiere como digamos acá en superficie, hasta 10 kilómetros arriba, cuánta agua hay disponible para precipitar. Esto es lo que ven acá. Y lo que ven encima sobrepuesto superpuesto son las flechas que representan como la dirección y velocidad del viento en niveles bajos, o sea, más o menos como a 1,5 kilómetros desde acá. Desde acá vemos acá estas dos figuras de pues, hablan de lo mismo, pero están como en una diferente escala. Vemos que hay un ingreso de viento en esta zona del este del departamento de la montañosa. Si llegan viendo a esta zona, llevarlo muy a alta velocidad. Vean que los vientos que van hacia el Pacífico tienen una velocidad mucho mayor por el tamaño de las flechas, pues de los vectores, perdón. Acá tenemos una humedad que entra a esta zona y se acumula, justo a la zona donde empieza el evento. Entonces vemos que es humedad que llega en la madrugada del 14, que es el día que ocurrió, y vemos cómo esta humedad se queda ahí. Sumado a esto, vemos acá sobre todo el valle una convergencia de vientos. Convergencia de vientos se refiere a que cuando los vientos convergen en una zona, entonces esto causa que se permita el ascenso de estos mismos. Entonces acá tenemos acumulación de humedad en la zona donde se forman y ascenso de vientos que se permite por esta convergencia. Y acá, nos vamos ya a otro nivel de la atmósfera,
que es a niveles medios, más o menos como 5 kilómetros de acá para arriba, y vemos una dirección muy marcada, de este a oeste. Entonces acá tenemos cómo llega la humedad que forma el evento, la convergencia de vientos que permite que asciendan más humedad, pues como a niveles medios, y vemos la dirección, los vientos que marcan la dirección del evento. Que si mal no recuerdan, la temperatura de brillo que les mostré, nos mostraba que iba que desde el suroeste, el sureste, hacia el occidente del valle. Entonces ahí vamos como armando un rompecabezas de cómo se el evento. Y luego utilizamos otro par de variables en donde vemos si tenemos convergencia en niveles bajos, esto que permite, cuando tenemos una sección transversal de la atmósfera de todo el valle, este es el valle, hacemos un corte y miramos cómo están comportando los vientos, entonces vemos que hay un ascenso a mucha velocidad, pues altas velocidades, perdón, horas antes del evento. Entonces tenemos acá, esas son dos variables que se refieren a la energía de la atmósfera. Esta se llama energía potencial disponible para convección y esta ignición convectiva. Para ponerlo, estas dos variables nos hablan de la energía de la atmósfera. Entonces, si tenemos una atmósfera estable, se refiere a que una parcela de aire que está acá en superficie, acá en el aire que tenemos, pues, si miramos el aire acá y la atmósfera está estable, esa parcela de aire va a permanecer acá, no se va a mover. Una atmósfera inestable que nos la da un K alto, pues que es esta variable K, una atmósfera inestable nos permite que la parcela que está acá con humedad ascienda a niveles más altos, que es justo lo que vemos acá, que las parcelas que están acá están ascendiendo a niveles medios, a niveles altos de la atmósfera, donde estos son como condiciones favorables para que llueva. Entonces, tenemos acá como ya todo un rompecabezas de cómo surgió. Tenemos una atmósfera muy inestable, tenemos humedad, y tenemos ascenso de vientos a niveles medios. Ustedes han visto a veces que aparecen en la atmósfera unas nubes que son como así, súper grandotas y altas y negras, que son distintas a unas nubecitas así, ¿cierto? Unas grandototas. Tienen que mirar el cielo. Estas son el producto de eso que está explicando Juan. O sea, como de un ascenso muy violento del viento, con mucha agua, que produce unas nubes muy profundas, muy cargadas de agua, que son las que producen lluvias súper intensas. Sí, eso pasa cuando tienen valores de esa variable súper alta. Cuando tenemos entre las nubes más profundas, significa que la precipitación va a ser más intensa. Ya saben que cuando miren el cielo y vean una nube muy profunda, ahí medio brilla, saquen sombrilla. Entonces, bueno, entonces ya tenemos como más o menos un pecado armado de todo lo que se necesitó para que este evento se formara. Entonces ya después de eso queríamos entonces ver qué tan predecible o qué tanto podíamos dar del evento antes de que se formara. Y aquí vimos, vean, la valle de Aburrá, que es la zona que está marcada, que les mostré desde el inicio en los mapas, y promediamos las mismas variables que les acabo de mostrar y sacamos el intensivo de estas mismas variables. Entonces encontramos acá que las variables comenzaron a mostrar condiciones favorables para que el evento se diera con un tiempo de año entre 200 horas, lo cual es normal para acá, para esta zona, eso es normal. Sin embargo, es un tiempo muy corto, un evento tan intenso, lo cual deja pues como a los sistemas de alertas de acá de la ciudad con muy poco tiempo de reacción. Tenemos que mirar todas las variables, la parte atmosférica, la velocidad de vientos y la cantidad de agua disponible para que hubiera precipitación aumentaron en muy poco tiempo, un lapso de 2 horas. Eso nos deja como muy cortos en términos de respuesta ante estos eventos. Y ya por último, el objetivo 3 era escoger, bueno, trabajar con los datos de un modelo climático global y comparar cómo el modelo pudo predecir el evento. Entonces, acá lo que ustedes ven, ¿se acuerdan lo que les mostraba en de las primeras diapositivas de precipitación por celdas? Esto es el acumulado de todo el día de la precipitación. Va a ser el evento mucho más grande al sureste, al sur del departamento, y van a ver el largo acumulado del que ocurrieron sobre el valle. Esto, el 24, 48, pues un día antes, hasta 5 días antes, lo que predijo el modelo. Para dar un poquito de contexto de los modelos, no esperamos que nos entreguen eso tal cual como lo vemos acá. De los modelos esperamos, es normal que haya fallos en la magnitud del evento y en la ubicación del evento, porque el modelo también hace todo por celdas. Entonces, sin embargo, encontramos que el modelo lo propone desde 5 días antes, que ustedes pueden ver acá el evento desde 5 días antes, que iban a haber acumulados importantes de precipitación de ese día sobre el valle. Entonces, esto es una muy buena, pues una muy buena evaluación del modelo.
Es más, el modelo logró acomodar incluso como la celda de que iba a llover sobre el Valle de Aburrá. Entonces, eso nos muestra, pues, como ya para concluir todo lo que les venía contando, que utilizar esas bases de datos que les mostré, utilizar los datos que nos entregó un modelo, son herramientas que son muy útiles en el tema de predicción o de descripción de eventos de este tipo que no son tan intensos y que cada vez con el paso de los años han sido más comunes acá en el Valle de Aburrá. Dentro de lo principal que hubo en este evento fue lo que les contaba, la llegada de vientos con humedad al este y una atmósfera muy inestable que permitió todo este ascenso que alimentó como este evento. Entonces, esto fue como todo lo que hicimos en estos 6 meses. Espero no haberlos aburrido. Y, y sí, eso es como, ese fue mi trabajo de grado. ¿Tienes alguna pregunta? No importa. ¿Hubo algún término Que no entendieron, sí. hubieran entendido, palabras, variantes de lo que Juan les explicó? Está bien. Si de vez en cuando no las entienden, ahí sí no. Pero en este momento todavía no. Pregúntele algo Todo claro. sí, todo claro. Todo muy claro. Esta sección de evento puede volver a formar esta clase de por cambios pequeños que las organizaciones se encuentran. Sí, es más, es que pues dentro, o sea, cuando probablemente esto lo van a ver mucho más adelante, pero pues que llueva, se, bajo lo que me explicaba mi profesor, no Juan Camilo, otro profesor, Uno ve. no, bueno, no hay una fórmula como mágica para que llueva, sino que es como una suma de condiciones favorables. Entonces, esto que vemos acá, esa convergencia de eventos puede ocurrir en cómo es en diferentes partes y digamos hay circulaciones de vientos como a niveles mucho más grandes que cuando se mueven hacen que se cause como esos cambios en las precipitaciones y esto puede estar influenciado por el cambio climático también. Sin embargo, no todo es cambio climático. También hay circulaciones de vientos que se mueven que hacen parte de ciclos atmosféricos muy normales, como lo es el tema de el niño o la niña, imagino que eso sí han escuchado. Entonces, cuando estamos como en la fase positiva o negativa, pues que se refiere como niño o niña, entonces tenemos un cambio en la circulación. Y esos cambios en las circulaciones son los que nos traen humedad a nosotros y causan que llueva más y le traen como aire, les llevan pues como aire más seco a otras partes y hace que llueva menos, en caso Perú. Entonces, esos cambios en las circulaciones sí influyen en la lluvia y pueden estar relacionados con el cambio climático o pueden ser variables, pues como fenómenos de circulación normales. ¿Para qué significa? Pues se siente libertad, etcétera. Cuando nosotros vemos la atmósfera se puede caracterizar, bueno, se puede como dividir en niveles por la presión. Entonces, acá, si ustedes ven acá está de 200 a 1000 hectopascales, es una medida de presión en la que se dividen los niveles de la atmósfera. Acá está la misma atmósfera, pero en kilómetros. Entonces, sí, los 850 hectopascales se refiere como a un nivel de la atmósfera que es un nivel bajo, en donde hay circulaciones muy importantes que nos interesa, pues, como estudiar para saber cómo están moviendo estos vientos con humedad en estas zonas. O sea, esta gente que trabaja en ciencias de la atmósfera debe estar complicando el tierra. La altura sobre la superficie no la medimos en metros, sino en presión. O sea, porque las masas de viento se mueven siguiendo la misma línea de presión siempre. Entonces, si uno se pone a medir la altura, a veces los vientos están más altos, a veces más bajitos, pero siempre están al mismo nivel de presión. Y la atmósfera ejerce una presión sobre nosotros, ¿cierto? Entonces, entre más alto yo esté, tengo menos columna de atmósfera encima y eso significa que tengo menos presión. Si ustedes ven ahí en el eje vertical a un lado, la superficie es 1000 hectopascales y a medida que voy subiendo, tengo menos valores de presión. En el otro lado está la altura, ¿cierto? 10 kilómetros son 200 hectopascales. Ahora sí. Ya, entonces el simplemente va a ser exacto. HPA significa hectopascal.
Pascal es una medida de presión, Héctor, ustedes saben qué significa, ¿sí o no? Sí, Eh, ¿Hay alguna causa en que esto ocurrió por la permeabilización del suelo? O si, bueno, si algunas zonas no estuvieran tan eh, impermeables, eh, si esta agua se filtra, llega al río, o sea, hubiese pasado el mismo evento si se hubiese filtrado a quien no lo hiciera. bueno, por ejemplo, acá en esta, se ve mucho más claro. Miren, donde está, como la precipitación. Miren el sistema, mira el sistema tan grande que hubo al sureste. Eso es una nubesón. Eso es, y todos esos acumulados de Ah, precipitación. Esos acumulados de precipitación, mira los acumulados tan grandes que hubo en esa zona, comparados con los que hubo en el Valle de Aburrá. Entonces, nosotros tenemos la parte compleja, que es de la topografía, sumado a la impermeabilización, eso agrava cuando llueve acá, cuando llega a las zonas bajas, todo sea mucho más complejo de lo que puede llegar a ser. Entonces, la impermeabilización del suelo, si es un factor clave, no en la formación del evento y en la intensidad del evento, aunque pues puede estar relacionado con eso, pero en realidad tiene más que ver con las consecuencias en términos de las inundaciones y de los daños que pueda causar pues, como a la infraestructura de la ciudad. o sea, la lluvia es probable que hubiera pasado de Sí. todas maneras, pero la consecuencia de la lluvia es distinta si la ciudad no estuviera tan organizada. Sí, Sí, de pronto, hubiera pasado bien, era como que fuera una política, porque ustedes muy hubieran hecho para cambiar el- sí, sí, sí. Digamos, en términos de los sistemas de alerta y de información de un amigo que empezó a trabajar hace poquito allá, cuando otro colega que también de inteligencia graduó, eh, cuando hay alertas, bueno, cuando empieza el sistema de precipitaciones y hay mediciones de las zonas de las laderas, ya desde la parte de los sistemas de alerta, ya ellos tienen en cuenta de que si fuera lado, es probable que ciertos deprimidos, ciertas zonas de la ciudad vayan a colapsar. Entonces, es más como la rápida reacción en temas de contactar bomberos para cerrar estos deprimidos, para que la gente no pueda entrar, quitar, pues como digamos, restringir el paso de la gente en la zona de partir del río, donde hay estructuras que pudieran ser pues como peligrosas. Eso es como digamos, como lo que puede hacer el sistema de alertas. Detectar condiciones tempranas de, digamos, de los cambios en estas variables, eh, digamos, detectar estos cambios en estas variables y comenzar a alertar a las comunidades o a los cuerpos que atienden pues, como estos temas de riesgo. Eso es lo que se puede mejorar y lo que se hace actualmente. En el Valle de Aburrá hay un sistema de alerta temprano que es un desarrollo que se llama el CIAR, pero el sistema de alerta temprano lo que hace es monitorear las condiciones y actuar, lo que él decía. Y además de, digamos, la centralidad de la área metropolitana, ustedes lo han visto en el estadio de que se llama Torre de la calle Colombia, ahí queda la sede del Seattle, puedes ver todas las cosas chéveres. En barrios, por ejemplo, tienen sistemas locales de alerta temprana. Entonces, cuando el Seattle les dicen, viene un aguacero tremendo, la gente de los barrios activa sus sistemas de alerta, que son grupos de WhatsApp, alarmas, para que, por ejemplo, la gente que vive en casas al lado de quebradas y va a poder estar. O que si la quebrada se crece, se llega a la casa, mata a la gente, ¿cierto? Eso existe, tiene importancia. Incluso muchas de las quebradas tienen como sensores de nivel. Pues cuando los sensores reportan pues, que el nivel está subiendo, inmediatamente desde cierta llaman a las comunidades para preguntar cómo está la situación. Ya cuando el sensor llega a una alerta más roja, ya sí se manda cuerpo de bomberos, se sigue llamando, se empieza de la comunidad. Todo se maneja como en niveles de riesgo. Nivel.
Pues, Eso es. eso, No, mira, pues como que la precipitación no hubiera tenido la intensidad, eso es, yo creo que muy complejo, incluso en una clase con el profesor Juan Camilo, para que la cojan por ahí 3 años de ecología avanzada, pues él nos mencionaba de algunos países que tienen esos sistemas de estos sistemas láser como para dañar nubes, por ejemplo, o de incluso en otras zonas donde es muy cerco, que lanzan aerosoles a la atmósfera como para antes, pues aumentar las condiciones para la precipitación. Pero es algo muy complejo y yo creo que es de mucha, pues requiere como, no, sistemas muy avanzados, pues con mucha parte económica. Yo creo que lo que es pues no, ni aquí, yo creo que ni aquí ni en no, pues esas cosas que estábamos mencionando son experimentables, pues, no, pero eso sí, mucho. O sea, intentar controlarla, que lo que uno compleja en estos colectivos, así no lo tiene. O sea, eso aparece. si hay lo que podemos hacer es como los sistemas de respuesta, ¿no? Y pues, encontrar pues, la indicación de elementos en la formación. Sí, sí. Bueno, digamos, yo lo que usé del CIATA fueron como los datos de precipitación, que ellos me buscaron pues como la magnitud del evento. Todo eso que estás viendo acá es más de un análisis que no es solo una mezcla de datos satelitales y pues como es acá sí que es súper que nos da pues, como una mirada más completa. Pero en términos de la credibilidad del CIATA, 100%, 100%, sí. No, mentira, decía tal. Se ha través de un implante. El sistema de funciona súper bien. Lo que pasa es que, o sea, la, los fenómenos que producen estas cosas es tan alta que ellos no hubieran podido decir con seguridad de la situación que esto va a pasar, porque son cosas que pasan. O sea, se juntan las condiciones en un momento, eso es matemáticamente imposible de predecir, pero con horas de anticipación, sí, no sé, la realidad, pues, Incluso después, es porque tengamos amigos que trabajan allá, pero sí, pero sí, porque los conocemos. por ejemplo, digamos, acá en el Valle de Aburrá hay un régimen de precipitaciones que nos muestra dos trimestres más o menos. Sin embargo, pues esto no es como que todos los años y todos los meses sea así muy puntual. Por ejemplo, el CIATA este año se ha comunicado más o menos como en este mes. Como ya acabó, terminó la temporada, la primera temporada de lluvias del Valle de Aburrá. Y toda la siguiente semana empezó a llover a las 6 de la mañana todos los días. Eso es porque, digamos, acá también donde estamos ubicados, hay entrada de humedad desde muchos frentes. O sea, puede llegar humedad del Pacífico, puede llegar humedad del Caribe, puede llegar humedad del Orinoco, del Amazonas. Y esos cambios de la atmósfera tienen, pues, bueno, pues estos flujos de humedad tienen como tiempos de duración muy cortos. Puede llegar en un periodo de tiempo muy corto. Y eso puede hacer de que se formen las condiciones, como ya el profe en un momento, y hayan eventos de precipitación. Entonces, acá, pues, hay o sea, acá en comparación con otras partes del mundo, hay un grado de complejidad más alto en la predicción de estos eventos.
por la topografía que tenemos y por las fuentes de humedad y porque acá tenemos radiación constante todo el año, que es otra característica que favorece estos eventos. Entonces, el CIATA sí hace el mejor trabajo que puede con lo que tiene. Entonces, lo que el CIATA tiene como varios temas hacia el sistema de defensa. Tienen un departamento de pronóstico atmosférico en el que hacen, está explicando, que es observar a través de satélites de estación tierra cómo se están moviendo las masas de aire, los vientos, la radiación, todas las variables, y con el modelos hay que tenemos que ir a qué clase para ir prediciendo las lluvias. La certeza de esas predicciones mejora entre más cortos de ayer. Entonces, digamos, hay pronósticos de una semana, pronósticos de días, de 2 días, de un día. Y del mismo día o del día anterior, siempre le pega. Sí, le pega. Los de una semana, ni el Seattle ni la NASA son capaces de decir. Sí. Y luego hay unas que son ya nucleares. Entonces, ellos no solamente vean eso, ¿no? Deslizamientos, avalanchas, inundaciones, incendios, donde posibles desastres. Entonces, muchos de mis colegas, no, si acabo de decir, ya cerraron. Esto no fue porque Pues, o sea, así funciona el clima en la Tierra, pero como hay mucha más energía en la Tierra, el clima está funcionando más rápido y más fuerte y más. Entonces, así funciona naturalmente, pero como decía Juan ahora, es probable, eso no se puede afirmar con total certeza, que haya un aumento en la posibilidad de ocurrencia de fenómenos extremos. Y bueno, siempre cada vez son más fuertes más intensas las lluvias. Eso puede deberse al cambio climático. Es imposible por ahora afirmar con 100% de certeza que no se puede, pero que pues cambio climático, pero está por venir. Listo. Bueno, muchas gracias. Y acá si alguno quiere profundizar en estos datos, tiene alguna duda, correo me pueden escribir lo que les pueda ayudar de adelante la carrera con todo el gusto. Y aprovechen el profe un poquito. En 5 o 6 años ustedes van a hacer eso. Listo. Muchas gracias. Gracias, Juan.